Estamos hablando de que si gana este partido político que estás mencionando, podríamos ver la suba más grande del mercado argentino. Sí, Buenas, inversores, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy estamos nuevamente con Juan Carnevale, que nos lo estuvieron pidiendo muchísimo desde el video que hicimos hablando del yuan en Argentina, pero hoy vamos a hablar de un contexto mucho más local inclusive, que es post elecciones. Pero antes de eso, Juan, presentate para quienes no te conocen. los saludo a todos, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Carnevale, licenciado en Economía, magíster en Finanzas, 20 años en docencia, fui 7 años director universitario, estoy en los medios hace aproximadamente 18 años y en este momento soy director de la empresa I360 Report. Perfecto, Juan. Pero bueno, vamos a arrancar entonces, antes de profundizar un poquito más en esto que nos mencionás, vamos a arrancar con lo que viene a ver la gente, que es justamente esto, ¿no? O sea, ganó Milei las elecciones PASO. Antes de hablar de eso, por las dudas aclarar, en Inverarg no tenemos tinte político, no importa si te gusta el A, el B o el C, da lo mismo. Acá vamos a hablar de inversiones y finanzas. Por ende, Juan, habiendo ganado Milei las elecciones PASO, ¿cómo ves vos que ha reaccionado el mercado? ¿Ha reaccionado a favor, en contra, lo apoya, no lo apoya? ¿Está indeciso, no se lo esperaba? ¿Qué ves vos? El viernes a la tardecita los mercados se fueron festejando y esperando una victoria de Patricia Bullrich, una parte digamos, de los inversores externos, y una victoria de Larreta, inversores más destinados a lo que es la parte de inversiones bursátiles y bonos. Muchos inversores se fueron comprados en bonos. Significa que en vez de hacer lo que ustedes conocen como dólar MEP, compraron los bonos contrapesos y dijeron, por ejemplo, el AL30, cuando arranca agosto valía 30 centavos de dólar, llegó a valer el jueves antes de las elecciones 33,80. Cierra la semana en 32,60. Y el día martes, o sea, 2 días después de las elecciones, llegó a cotizar en 27 dólares con 10. Ahí, Juan, Eso, te interrumpo un segundo para poner un sí, poquito en dimensión a los inversores de esto. O sea, si el bono estaba 30 centavos de dólar y pasó a valer 33, uno dice, bueno, de 30 a 33 centavos de dólar no es mucho. Estamos hablando de un 10% de rendimiento en dólares. Eso es lo que quería aclarar. Ahora sí, seguí tranquilo. sí, sí. Bueno, y justamente de 33 a 27 cayó 20% en dólares en solamente 2 días. Es una animalada, es un montón de plata. Perder 20% en dólares en 2 días no se vio. La pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, por un lado, ahora vamos con el tema eleccionario, muchos inversores que tenían bonos en la mano y que estaban esperando que esos bonos que valían 33 valieran 35 o 40 para fines de la semana que viene, dijeron, señores, esto está fuera de ruta, Milei no es un candidato del establishment, ¿sí? Porque como vos muy bien dijiste, Ariel, vos podés ser de River o de Boca, pero somos todos de la selección argentina. Bueno, en el mundo vos tenés inversores o grupos de inversores norteamericanos que son de River y otros que son de Boca. Algunos que apoyan a Larreta, otros que apoyan a Massa y otros que apoyan a Bullrich y siguen siendo inversores norteamericanos. Entonces, se entró en las elecciones asumiendo que iban a ganar alguno de estos dos candidatos, que Massa iba a ser una mala elección y que Milei era el último en la fila. Lo que se pensaba, porque recordad que salieron informes de JP Morgan, no salió informe de Juan Carnevale Consulting, salieron informes de JP Morgan que decían, señores, gana Bullrich por 5 puntos, sale, digamos, primero Massa justito con 25, Bullrich segunda, sale tercero Milei y cuarto Larreta. Y se hablaba que Milei podía tener entre 15 y en el mejor de los casos 20 puntos de margen. Con ese escenario, los inversores se posicionaron esperando una suba de los mercados. Recordemos que, y esto vos lo aclaraste por Inverar, ahora yo hablo por Juan Carnevale. Juan Carnevale es antipartido político. ¿Qué? ¿Soy de River? Sí, soy de River, pero soy antipartido político porque lo que yo quiero para mi país, que es tener minería para el Estado, tener
digamos, control de lo que es la venta de energía, desarrollar todo lo que es la parte pesca y tener una empresa estatal como es Codel, como una empresa chilena, o tener una empresa petrolera como tiene Noruega, ninguno de los partidos políticos lo está presentando. Entonces, por definición, a mí no me gusta ningún partido político. ¿Está claro? Dicho esto, para que quede claro, el mundo dijo, señores, nosotros queremos que Argentina se inserte al nuevo orden mundial en donde otra vez se vuelve a partir Oriente y Occidente. En ese contexto dijeron, los dos mejores empleados que tenemos son Massa y Larreta. Cuando se dan cuenta que Larreta no tenía votos, Sergio Massa venía negociando con el Fondo Monetario Internacional. El fondo le decía, señor, usted tiene que unificar el tipo de cambio, usted tiene que hacer una devaluación del 80 al 100% y liberar el tipo de cambio para que nosotros le prestemos plata. Y Massa decía, no, yo te voy a ir tirando lo que puedo y vamos viendo sobre la marcha. Al igual que, vos sos chico, pero cuando yo era chico se leían unos libros que se llamaban Elige tu propia aventura. Entonces vos decías, si Massa saca 25%, pasa a la página 8. Si Massa saca 20%, pasa a la página 20. Bueno, Massa quedó muy, pero muy debilitado en las elecciones, porque 21,4% no es, o sea, es la peor elección de la historia del peronismo y es la peor elección de un partido que esté gobernando. ¿Le querés sumar el 5,4% de Grabois? Estás en el 27,7%, no existe, digo Grabois porque es francés el apellido Grabois, no Grabois, está mal dicho, es Grabois. Bueno, entonces, si yo le sumo Grabois, que algunos votos van a ir para la izquierda y algunos votos seguramente van a ir para Massa, 27 puntos, sigue siendo una elección pésima y de muy, digamos, con muy poco poder. ¿Qué pasó? La pelea entre Larreta y Bullrich fue tan, pero tan desgastante y fue tan egoísta y fue tan alevoso que Juntos por el Cambio hizo una elección muy, pero muy mala. Al punto tal que el Fondo Monetario, que venía y que viene en realidad no arreglando con Argentina, recordemos que entre lo que Argentina pagó y lo que el fondo te está devolviendo, Argentina lleva pagados 11.000 millones de dólares en el año de la peor sequía de la historia del país. Entonces, en ese contexto, te están diciendo, yo no te apoyo y dame la plata. Y hubo que pagar 11.000 millones de dólares. En ese contexto, dijeron, nosotros vamos con Bullrich y Bullrich es nuestra candidata. Ok, se dan las elecciones. ¿Y qué pasó? El fondo se dio cuenta que se quedó sin candidata. Massa se dio cuenta que el mercado no tenía a Milei como una alternativa. ¿Y qué salió a hacer? Salió a decir, señores, devalúo el tipo de cambio oficial 22%. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo con el fondo. Vamos de vuelta. Tengo poco poder, pero vos te quedaste sin ficha. Porque se te cayó Bullrich. Con 17 puntos no le puede ganar, digamos, ni al elefante trompita. Entonces, no te voy a devaluar 80, pero ¿sabés qué? Soy tan bueno y tan copado que te subo la tasa de interés y te devalúo la moneda un 22%. Flaco, quiero retruco. Jugás vos ahora. Y el fondo, 2 horas después, dijo, ¿sabés qué? Tenés razón, me quedé sin fichas. El miércoles 23 de agosto nos juntamos para hablar de tu tema. Fíjense cómo Massa se adelanta a la jugada. Los mercados arrancan con una fuerte caída. Vos tenés que saber que cuando se habla de una devaluación de libro, cuando vos tenés pesos en la mano y estás enfrentando una devaluación, con esos pesos vos tenés menos dólares. Entonces, las acciones que generan pesos de dividendos valen menos. Y hasta que vos no sepas cuál es el techo de la devaluación, lo lógico es desprenderse de las acciones que generan pesos, que los pesos no sirven. Entonces, la reacción de mercado normal es, no gana alguien del establishment, no gana alguien que tiene apoyo de afuera, como es el caso de los otros 3 candidatos, entonces, y encima tenés una devaluación,
tenés que sacarte las acciones de encima. Y si te sacás las acciones de encima, porque son acciones en pesos, el precio baja. Si a eso le sumás que había mucha gente que tenía bonos en la mano y dijeron, señores, hay que sacarse estos bonos y volver a dólares, automáticamente el precio de los bonos en dólares cayó 20% en 2 días. ¿Por qué? Porque la persona que había comprado bonos para quedárselos y que valieran 60 a fin de año, dijeron, prefiero tener 30, 29, 28, 27 dólares por lámina de 100 en la mano y no un bono que andás a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de otro tema que es lo que viene. Hasta acá estoy hablando de historia. Después tenemos que ver qué es lo que viene. Exacto, Juan, y quiero hacer una pausa ahí para hacer como un pequeño inciso. O sea, hasta ahora tenemos la parte introductoria. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó el mercado? ¿Cómo nos fue hasta ahora? Vamos ahora a lo, digamos, más práctico, por decir de alguna forma, o especular un poquito con lo que puede llegar a pasar. Vamos a hacer 3 proyecciones, que es qué pasa si gana Bullrich, qué pasa si gana Massa y qué pasa si gana Milei. Pero antes de pasar a eso, preguntarte cómo ves vos el escenario de hoy, que acaban de ser las PASO, hasta las próximas elecciones. ¿Cómo crees que se puede llegar a comportar el mercado? Para responder esa pregunta es fundamental lo que vaya a pasar el miércoles que viene. Si el Fondo Monetario le da a la Argentina, porque no es a Massa, es a la Argentina, el desembolso de unos 7.500 millones de dólares, Argentina puede estabilizar su mercado cambiario y de esa manera volver a tener un escenario de tranquilidad. Te paso un par de numeritos para que vos veas cómo el mercado se acomodó. Cuando vos veías que venía una devaluación, vos querías comprar un bono dólar link y vos cobrabas inflación menos 10 puntos. Ahora, con esta devaluación a 350 puntos, los bonos ya están rindiendo devaluación menos 10, más 2 puntos. ¿Qué significa esto? Que antes vos decías, bueno, si viene una devaluación del 100%, yo te voy a pagar el 90%. Ahora viene una devaluación del 50%, te voy a pagar 52%. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera el mercado le creyó a Massa que va a haber una estabilidad en el corto plazo, que seguramente debe venir de la mano de un desembolso del Fondo Monetario. O sea que, cuando uno mira qué está pasando con, por ejemplo, con el dólar, hoy el dólar cerró a 790, el blue. ¿Sabes por qué? Porque en todas las casas de cambio te dicen, te compro pero no te vendo. ¿Y vos qué haces? Te desesperás y vas a cualquier lado y nos ponemos locos y es oferta y demanda. ¿Por qué el MEP y el cable valen 650, 660? Porque vos vas a cualquier sociedad de bolsa, quiero comprar dólar MEP, toma, quiero comprar cable, toma. Ahora, quiero comprar blue, no hay, te pago más, te pago más. Y el precio sube porque no hay venta. Si mañana se empieza a vender el dólar blue, no tiene sentido que uno valga 7.90 y el otro valga 6.50. Siempre que hay oferta y demanda, los precios se vuelven a encontrar. Los bonos dólar link y los futuros se volvieron a estabilizar. ¿Qué significa? Que daría la impresión que el tole-tole, por hablar en francés, en honor a Grabois, que se armó con el tema cambiario por esa devaluación que hizo Massa del 22%, daría la impresión que está llegando a su fin. Con eso, lo que te quiero decir es que es muy probable que estemos entrando en un escenario de estabilidad en donde ahora la gente va a pensar y sobre todo los inversores van a tratar de descifrar algo que es muy importante. Vos me vas a preguntar seguramente qué pasa si gana Juan, Pedro o José. Desde el punto de vista financiero, pero algo que es más importante todavía es qué va a pasar a nivel político. Porque, por ejemplo, si gana Massa y tenés un escenario de tercios, lo que importa es la primera vuelta. Y Massa va a tener diputados y senadores kirchneristas. Anda a proponerles algún tipo de ajuste o medida, digamos, que vaya para la economía. Bajar impuestos, olvídate. Y a su vez va a tener minoría porque Cambiemos y Milei van a tener mucha fuerza en el Congreso. ¿Se entiende? Entonces, un Massa presidente va a ser un gobernador muy débil de cara a encarar reformas de fondo que tengan que pasar por el Congreso. Si gana Milei, indefectiblemente va a tener que hacer, por un lado,
una alianza política, seguramente con Cambiemos, que vamos de vuelta. Yo creo que es más una alianza política con el PRO, porque vamos de vuelta. Yo no veo a los radicales levantando la manito, vamos a prender fuego al Estado, vamos a prender fuego a los jubilados. O sea, al PRO sí, digamos, puede ser que te levanten la mano, siempre pensando en gente de bien, pero no veo al ARI, la coalición cívica, levantando la mano en esos proyectos. Entonces, Milei va a tener que avanzar de alguna manera para, de alguna manera, polarizar la elección en primera vuelta para juntar muchos diputados y senadores y con una nueva elección, digamos, haciendo una alianza con Macri, ¿sí? Con el PRO, poder llegar a tener los números suficientes para poder ver si se llega a controlar diputados y senadores. Y a su vez, tiene que hacer una alianza, vamos de vuelta, con Macri, para que le preste la estructura, ¿sí?, de lo que se llama la línea de los organismos públicos. Porque vos podés decir, no quiero tener un ministerio de educación, pero tenés que tener gente que se encargue de todo lo que es la parte legal y demás. Y para eso va a necesitar la estructura que tiene Macri, que tiene el PRO. Entonces, Milei, si no llega a tener mayorías y no llega a tener una alianza con Macri, es complicado. Y a su vez, él va a decir, tengo que pegarle a Bullrich para dentro de 15 días volver a ser mi amigo y decir, bueno, ahora vamos a hacer las cosas que vos no pudiste hacer. Es muy complicado. Y Bullrich lo que tiene es que, como es la que arranca de más atrás, muy probablemente, de la única manera que puede llegar a tener chances concretas, es que este gobierno literalmente se prenda fuego, en el sentido de algún corrimiento cambiario, de que se desboque la inflación, que Massa llegue a 10 puntos y de esa manera quede Milei contra Bullrich y decir, bueno, señores, vamos a segunda vuelta, y en segunda vuelta diga, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y con esa estructura, con esa estrategia, decir, bueno, vamos a decirlo así, la casta contra Milei, que se está viendo en muchos lados, que se unen para pegarle a Milei, vamos a ganarle a Milei. Bullrich, si llega a tener una mala primera elección, una mala primera vuelta, vamos a ver cómo hace para generar, digamos, una alianza, porque da la impresión que Milei y Bullrich van a chocar por los mismos votantes y es complicado que se vuelvan a unir. O sea, lo que están viendo los inversores en el exterior es que gane quien gane, vienen gobiernos con poco poder en el Congreso y con poco poder en la calle, ¿sí? Eso es lo que más asusta al inversor que mira de afuera. Che, bueno, ok, vos sos el presidente, ¿cómo controlás a la clase baja? ¿Cómo controlás a la clase media que le vas a pasar con una motosierra por arriba? ¿Cómo haces para contener a toda esa gente? Controlar, sostenerla. Bueno, esas son las preguntas que se están haciendo hoy en el mercado. No si Argentina va a tener superávit energético o no en 2024, o si la cosecha va a ser buena o mala. ¿Cómo haces para gobernar sin tener el poder? Gane quien gane. Perfecto, súper claro, Juan. Y ahora, pasando un poquito a los escenarios posibles post-elecciones, haciéndolo desde los que sacaron menos votos hacia los que más. ¿Cuál sería la proyección o cómo se podría llegar a comportar el mercado habiendo pasado las elecciones, las próximas, correcto, las de octubre, y ganando, por ejemplo, Bullrich? ¿Qué crees que podría pasar con el mercado? Mira, Bullrich es una persona que de alguna manera va a buscar una convertibilidad. Esa convertibilidad que va a impulsar, ya sea con plata que le presten o que genere plata o haga algo, va a generar una suba muy fuerte del mercado accionario. Si llega a haber una crisis cambiaria e inflacionaria, es como que Bullrich tendría su propio Remeslenikov entre, vamos a decirle, entre agosto y diciembre, y entraría vestidita de blanco sin tener que ensuciarse. Si eso pasa, que sería el escenario ideal de Bullrich, o sea, que el ajuste lo haga el gobierno y que el problema social lo tenga este gobierno, si pasa eso, Bullrich va a venir con una convertibilidad, y te recuerdo que con convertibilidad y con apertura de todo lo que son cepos cambiarios, se dieron las subas más importantes de la historia de las bolsas de Argentina. Ahí te quiero interrumpir un segundo, Juan, para hacerte una consulta, y es,
Bueno, vos sabés bien que el mercado se adelanta, o sea, el mercado va descontando en los precios lo que cree que puede llegar a pasar. Y como vos decías antes, tal vez esperaba una victoria de Bullrich en las elecciones PASO. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿no crees que si gana Bullrich ahora ya el mercado haya descontado todo eso y ya haya subido? ¿O vos igualmente considerás que puede llegar a haber una suba? Mira, el mercado argentino, te hablo del Merval en dólares, que hoy está 750, $800 para redondear. En los próximos 2 años, con un escenario de convertibilidad, tendría que estar entre 3.000 y $5.000. O sea, el escenario de suba del mercado accionario es muy importante. Saco de ese escenario a los bancos, porque no sé qué va a pasar con la deuda en pesos, pero saliendo de lo que es la deuda en pesos, de la deuda en pesos y lo que es eh, las acciones bancarias, todo lo que pase con un escenario de convertibilidad va a ser una muy fuerte suba del mercado accionario, tal vez la suba más fuerte de los tres escenarios, y va a tener una suba también en el mercado de los bonos en dólares. Te vuelvo a poner en duda si va a pagar o no la deuda en pesos, me daría la impresión que no. Impecable, Juan. Y te hago una pregunta respecto a esto entonces. Estamos hablando de que si gana este partido político que estás mencionando, ¿podríamos ver la suba más grande del mercado argentino? Sí, pero solo si antes hay una crisis cambiaria e inflacionaria. Si no hay crisis, da toda la impresión que Bullrich va a salir tercera y cómoda. Perfecto, impecable. Entonces ahora pasemos a otras proyecciones que, de nuevo, seguimos en este escalón de los más votados en las elecciones PASO y seguimos con Massa. ¿Qué puede llegar a pasar si gana Massa las elecciones de octubre? Bueno, Massa lo que te va a decir es, Ariel, tranquilo, como decía La Molina, el árbitro de fútbol, siga, siga, fue todo pelota y está el tipo con toda la pierna quebrada, están todos muertos. Bueno, lo que te va a decir Massa es, mira, flaco, tranquilo, esto sigue así, Argentina va a crecer, ¿por qué? Porque vamos a tener viento de cola, porque vamos a tener cosecha, porque vamos a tener superávit energético. Con esos dólares que van a entrar en el 2024, yo nivelo el tipo de cambio y con el ajuste, la inflación se llama, ¿no? Con el ajuste de precios locales a precios internacionales que se va a dar en los próximos 18, 24 meses, muchachos, sigamos un añito y medio más, 2 añitos más así, que nos equilibramos solos. En ese escenario que te plantea Massa, Massa es el único que va a pagar la deuda en pesos. Ojo con esto, ¿eh? Y a su vez, si seguís con este escenario, vas a tener un escenario de suba de bonos y de acciones, pero tal vez sea el escenario menos violento, en el sentido de que menos o más tiempo va a tardar en subir. ¿Por qué? Porque te está diciendo que tenés que seguir así 2 años más, en donde hay un montón de cosas que va a haber que ir solucionando sobre la marcha. Y claramente Massa no, en este momento no está impulsando una unificación cambiaria. Si seguimos con cepo, la bolsa y los bonos van a seguir subiendo, pero de a poquito, no con la violencia que puede llegar a subir si eventualmente hay una unificación cambiaria. ¿Sí? Ese es el tema. Impecable, Juancito, bueno, como siempre. Pero ahora vamos al escenario más probable, por llamarlo de alguna forma, simplemente porque hasta ahora Milei fue el candidato más votado en las PASO, entonces digamos que es más probable que salga electo. Entonces, ¿qué va a pasar si Milei es presidente con el mercado? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! Bueno, en principio, y reforzando lo que vos decís, vos pensás que si vos le sumás a los 30 puntos de Milei los 17 puntos de Bullrich, hay literalmente 47 puntos del electorado, del 68% que votó, que está pidiendo un cambio fuertemente hacia la derecha y un cambio que de alguna manera busque estabilizar la economía en lo inmediato. O sea, los dos grandes candidatos que decían tranquilo, vamos viendo, uno sacó 21,4 y el otro se tuvo que ir a la casa. Los dos que dicen, vamos a romper todo, uno sacó 30 y la otra tiene 17, pero vamos de vuelta. Ganó una interna muy importante. Con eso lo que te quiero decir es que Milei, en una segunda vuelta, yo te diría que ya tiene 47 puntos, porque los 17 puntos de Bullrich son todos de Milei. Y te falta todavía la gente que
digamos, va a ir a votar y hay que ver qué va a pasar con los votos de la reta. Y hay 10 millones de personas que no votaron y hay 1 millón de personas que votaron en blanco. O sea, eh, la realidad es que arrancar con 30 puntos y tener en una segunda vuelta 17 puntos más 47, va a ser muy complicado que Milei, digamos, no haga muy buenas elecciones en el futuro. Milei lo que dice dentro de su esquema es, señores, vamos a dolarizar la economía y vamos de vuelta. Siempre que hubo una liberación de los cepos, hagamos historia, cuando en marzo del 91 el Merval valía $100 y Cavallo pone la convertibilidad, instaura la convertibilidad por ley, acuérdense esto, la convertibilidad fue una ley del Congreso, no fue un decreto, fue una ley del Congreso, el Merval pasó de 100 a 900 en menos de un año. Cuando Argentina sale de la convertibilidad con la crisis del 2001 y en junio de 2002 llega a valer $60 el Merval, con el dólar 3 a 1 y ya sin restricciones, con superávit comercial, con superávit fiscal, como tendría que ser en todos los, digamos, de toda la vida un país tan rico como el nuestro, el Merval pasó de 60 a 500 en un año y medio. Cuando en su momento se le frena la re a Cristina, ¿sí? Las acciones empezaron a subir. Pero cuando gana Macri y levanta el cepo en diciembre de 2015, de 890 se fue a 1800 en solamente 2 años. Entonces, fíjate que siempre que hay levantamiento o se liberan los controles de entrada y salida de capitales y se sacan los controles cambiarios, la bolsa tiende a subir con mucha fuerza. Entonces, fíjate que si vamos camino a una dolarización y vamos camino a una regularización de este déficit fiscal que nos viene comiendo, tanto la bolsa argentina como los bonos tendrían una suba importante. Ojo con esto, las acciones van a subir, pero Milei es pro mercado, entonces va a abrir los mercados y va a hacer que muchas empresas que hoy son prósperas, tal vez en 2 años estén quebrando. ¿Por qué? Porque van a tener que competir, pero van a competir con los juicios laborales de Argentina, con las leyes laborales de Argentina, con los impuestos de Argentina, con las tasas digamos, y todos las runflas y los sindicatos de Argentina. Vas a tener que competir contra un país en serio y va a ser muy difícil que pueda ser competitivo. Entonces, con un Milei de presidente, es muy probable que las acciones suban, pero no con la misma virulencia que podrían llegar a subir si estás en una convertibilidad que de alguna manera le da más control al gobierno y tiene grados de libertad. Pero con Milei se daría la suba más fuerte de los bonos. ¿Por qué? Porque Milei es el que te dice hay que destruir el déficit fiscal, que es el problema madre de todos los bonos. Entonces, depende de quién gane, hay mercados que van a salir mejor o peor parados. ¿Sí? Para hacer un resumen, si gana Bullrich, probablemente las acciones, vamos a tener que entrar en una crisis anterior, ¿no? Pero si gana Bullrich después de una crisis, es muy probable que las acciones tengan un recorrido, el mejor recorrido de todos, y que los bonos vayan para arriba. Si gana Massa, vamos a tener 2 años de seguir como estamos ahora, pero bonos y acciones van a ir subiendo sin prisa, pero sin pausa, y vamos a tener buen recorrido. Y si gana Milei, probablemente estemos entrando en un esquema de dolarización y ese esquema de dolarización favorezca a empresas monopólicas energéticas, pero perjudique a otras empresas que hoy no están compitiendo. Y claramente con Milei, los bonos, sobre todo los bonos en dólares, van a tener un recorrido alcista sin precedentes. Depende quién consideres vos que gane, tenés todo servido para que puedas tomar tus propias decisiones. Buenísimo, Juancito. Pero ahora, bueno, obviamente a esto hay que darle bastante seguimiento porque sale como pan caliente, hay que estar atento a las noticias. ¿Hay alguna forma que yo pueda estar atento o pueda al menos recibir la información rápida? Sí, mira, la empresa i360.report, te metes en internet, nos buscas, son informes de audio que vos recibís a la mañana, informes cortos de mercado,
digamos, con todo lo que está pasando en el mundo, con todo lo que está pasando en Argentina, y como ya te diste cuenta, vas a tener una parte pedagógica donde vas a aprender y vas a tener, digamos, teoría y práctica en un audio 10 minutos. Permitime esta frase. Lo mío es como un embarazo. Yo te puedo mentir al primer mes, te puedo mentir al segundo mes, pero al tercer mes se nota. Así que proba y después me decís cualquier cosa. Buenísimo, Juancito, muchísimas gracias nuevamente. Inversores, los leemos en los comentarios si quieren que traigamos a Juan nuevamente para hablar, por ejemplo, respecto a temas de yuan o dólar, porque es un tema también de bastante interés. Así que, saben, tienen las redes en la descripción. Gracias, Juancito, y nos vemos en una próxima seguramente.